Buenas noches con todos. En 2 minutos iniciamos la clase de hoy. Bueno, iniciamos la clase de hoy. Como toda la clase, están siendo grabadas para que sus compañeros que no la puedan ver por algún motivo, lo hagan lo posterior, viendo el video subido en el aula virtual. Ya iniciando con la nueva temática, el segundo parcial, y con lo que terminamos el primero, que fue una exposición de lo que es demanda en una vivienda. Tocaremos este tema durante la semana, pero ya un poco más detallado. No sé si todos me pueden escuchar claro. Bueno, sí me escuchan. Entonces le indicaba, este tema es muy importante, está fuera de la temática que está propuesta por el instituto, pero la considero importante, ya que es algo que se hace cuando se hace el diseño del proyecto. Entonces, antes de iniciar, en base a las exposiciones hechas por ustedes hace un par de semanas, quisiera que me indiquen lo que es la demanda, cómo se hace el cálculo de la demanda o factor de demanda en una vivienda. A ver, Anthony Zambrano, indíqueme qué es el factor de demanda en su concepto. ¿Cómo? En base a la exposición que ustedes hicieron, que fue el factor de demanda, ¿qué es el factor de demanda en su concepto? No le entiendo, ¿qué cosa? Le indicaba que en base a las exposiciones hechas por ustedes, que fue factor de demanda, ¿qué es bajo su concepto lo que es factor de demanda? Ahí se me escuchó. Sí, profe, sí le escuché. Entonces, una idea que usted tenga sobre lo que es factor de demanda. La verdad, profe, que no se me viene nada a la cabeza porque todo atareado, pero A ver, alguien que lo ayude a... sí, ayúdenme. Ya, profe, digamos, la relación entre la demanda máxima de un sistema o la parte del mismo sistema y la carga total conectada al sistema de una parte del mismo. Ese es el factor de demanda, profe. ¿Para qué me sirve el factor de demanda? Eh, Para una carga total de instalaciones.
A ver, voy a, voy a ir avanzando en lo que es el tema. A ver, este factor de demanda y los demás conceptos que voy a indicar en esta clase nos van a servir principalmente para el diseño de instalaciones eléctricas. Esto más se utiliza al momento, por ejemplo, que yo quiera presentar un proyecto, pero también lo puedo aplicar si yo quisiera hacer la selección específica de la cometida de una vivienda, que haremos ejemplo aquí. En las clases pasadas hemos hecho cálculos tomando en cuenta la potencia total, ¿sí? En este caso tomaremos en cuenta otros factores. Por ejemplo, aquí he subido una diapositiva en el aula virtual que están basados en la normativa ecuatoriana de la construcción, en el que se especifica todos los parámetros para el diseño de instalaciones, construcciones, etc. Esta normativa ecuatoriana, que toma normativas internacionales en ciertos puntos, es muy general, ¿sí? En la parte de lo que tiene que ver con instalaciones, en la parte de lo que tiene que ver con electricidad. Solamente en el caso, por ejemplo, de lo que es parte de distribución, ahí sí existe una normativa fija que es la MER, pero esta es la NEC, normativa para la construcción, y tienen en cuenta los siguientes conceptos. Vamos a tomar en cuenta los siguientes conceptos. Primero, lo que es el factor de simultaneidad o factor de demanda, FS o FD, que indica que es el valor que determina cuántos dispositivos están activos simultáneamente en un circuito tablero. Como todos sabemos, en una instalación, una vivienda, todos los elementos que están internamente conectados no funcionan a la vez. Es decir, por ejemplo, la parte de iluminación, yo sé que solamente va a funcionar en horas de la noche. Los sistemas de bombeo solamente cuando es necesario. El televisor unas cuantas horas y así sucesivamente. Es decir, que eso va a variar. Y esto se mide en porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo 10 bombillos, pero de esos 10 bombillos solamente están encendidos 5. El factor de demanda o de simultaneidad será el 50%, porque solamente están encendidos la mitad. Si yo tengo 2 motores para un sistema de bombeo de agua, pero solamente enciendo uno a la vez, solamente está trabajando con un factor de simultaneidad del 50%. El segundo concepto es la carga o potencia instalada, que es la potencia total calculada de un circuito sin tomar en cuenta los factores de simultaneidad. Lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hemos sumado todas las potencias, ¿sí? Es la suma de todas las potencias en una vivienda. Si yo tengo una nevera, bombillos, televisores, lavadora, licuadora, es la suma de todas las potencias de esos elementos. Y el último concepto es la demanda máxima diversificada, que es DMD, que es la potencia total calculada de un circuito, luego de aplicar los factores de demanda. Este DMD es la multiplicación de la potencia instalada, es decir, la potencia total en una vivienda por el factor de demanda, de simultaneidad. Más abajo unas tablas que ya les indicaré. Aquí falta un concepto que voy a indicar más adelante, que es la carga demandada, la carga que se utiliza en verdad, ¿no? Como indicaba, esta diapositiva está basada en la NEC. Si ustedes buscan en el internet NEC, instalaciones eléctricas, le aparecen todos los parámetros para diseñar una instalación eléctrica. Por ejemplo, aquí dice que los factores de demanda depende del área de la vivienda que se va a trabajar. Aquí toma 3 tipos de vivienda: la vivienda pequeña o mediana, vivienda mediana, grande o grande, y vivienda especial. Es por dimensión del área. Por ejemplo, una vivienda pequeña es la que tiene un área entre 80 a 200 metros cuadrados, en esos puntos, ¿no?
mediana grande o grande de 200 a 400 y vivienda especial, un área mayor a 400 metros cuadrados. ¿Sí? Mientras mayor sea el área de una vivienda, mayor, bueno, diferente va a ser el factor de demanda o factor de simultaneidad. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda pequeña de 80 metros cuadrados y yo tengo un circuito de tomas, como indica aquí, para hallar este valor de aquí, la demanda máxima diversificada, tengo que multiplicar la potencia total que consumen los tomas por... Me salió un momento. Ahí está. Tengo que multiplicar la potencia total de esos tomas por 0,50. Si yo tuviera una vivienda así mismo de 80 metros cuadrados y tengo un circuito de iluminación, tengo que multiplicar la potencia total que consume ese circuito de iluminación por 0,70. En cambio, si yo tengo una vivienda mediana, por ejemplo, 300 metros cuadrados, y tengo un circuito de toma, tengo que multiplicar la potencia total por 0,40. Y si tengo un circuito de iluminación, multiplico los elementos, la potencia total que consumen esos elementos, por 0,55. En el caso que una vivienda especial, que es una vivienda más grande, con un área mayor a 400 metros cuadrados, yo, en el caso para los circuitos de los tomas, multiplico la potencia total que consumen esos tomas, la carga de esos tomas, por 0,30 y en el caso del circuito de eliminación, por 0,53. ¿Está claro esta parte de aquí? ¿Me escucharon? No, profe, no entendí muy Repita, bien. profe, Sí, por profe. favor. Haga el favor, profe, repita que eso por lo de la lluvia se escucha un poco intercortado. A ver, indico de nuevo desde el principio lo que es la terminología. Ahorita voy a manejar solamente 3 conceptos. Un poquito más abajo. Estos conceptos tienen que tenerlo claro. Factor de simultaneidad o demanda, FS o FD, carga o potencia instalada, que es SI, y la demanda máxima diversificada. En la tabla que acabo de mostrar es este de que está aquí, el FS o FD. Para hallar el DMD, la demanda máxima diversificada, tengo que multiplicar la potencia instalada por el factor de demanda o simultaneidad. Entonces, esta está basada en una normativa ecuatoriana de construcción que dice, si mi vivienda es de entre 80 hasta 200 metros cuadrados, yo multiplico, si tengo un circuito de tomas, multiplico la potencia que consumen esos tomas por 0,50. Hallar la demanda máxima diversificada. Y para hallar la demanda máxima diversificada del circuito de iluminación, multiplico todos los elementos, toda la potencia consumida por ese circuito de iluminación por 0,70. En el caso de vivienda entre 80 y 200. En viviendas de mayores dimensiones, en mayor área, que estén entre 200 a 400 metros cuadrados, yo multiplico la potencia total consumida, es decir, la carga instalada, en el caso de los tomas, por 0,40. Y en el caso del circuito de iluminación, la potencia consumida por la parte de iluminación por 0,55. Y en el caso de vivienda de mayores dimensión, que tenga un área mayor a 400 metros cuadrados, yo multiplico, en el caso del circuito de tomas, la potencia total consumida, la carga instalada, por 0,30 y en la parte de iluminación la potencia carga instalada por 0,53. ¿Entendido?
Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se Profe, pueda entender. Voy a profe, escribir dígame. una pregunta. Entonces sería, en los por decir en mi hogar, que yo tenga, por decir, que haya 20 tomacorrientes, esos 20 tomacorrientes lo voy a multiplicar por 0,50. La potencia que consumen esos tomas. Usted cuando va a hacer la instalación de su vivienda, así como hicimos en el caso de los cálculos anteriores, usted va a llegar a decir a la dueña o al cliente, ¿usted aquí qué va a colocar? Una nevera. Entonces usted tiene que saber cuánto es la potencia de esa nevera, aquí un televisor, cuánto es la potencia de ese televisor, y va sumando todos esos elementos que conforman ese circuito. ¿Sí me entiende? No Ah, los ya. tomas, la potencia consumida por los tomas. Ah, ya, entonces ya la suma de todo eso lo multiplico por 0,50 y así mismo en lo que es la En iluminación. la parte de iluminación. Por ejemplo, yo tengo una vivienda, voy a escribir aquí mismo, ¿no? Tengo una vivienda que tiene una dimensión, un área de 90 metros cuadrados. Y tengo dos circuitos, ¿no? El circuito de tomas y el circuito de iluminación, ¿no? Tengo solamente dos circuitos. Y en estos circuitos, yo tengo en el circuito de toma, tengo una nevera que consume, y metemos el valor 350 vatios. Tengo en este mismo circuito para los tomas una licuadora que consume 400 vatios. Tengo en este mismo sistema un televisor que consume 300 vatios. ¿Sí? Y en el caso de iluminación, va a tener 6 bombillos que cada uno consume 60 vatios. Son tipo fluorescente o tipo LED, ¿no? Ahora, yo quiero saber, en base a estos datos, cuál es mi demanda máxima diversificada para el circuito de toma y cuánto es la demanda máxima diversificada para el circuito de iluminación. ¿Qué debería hacer? Multiplicar. ¿Qué multiplico? La demanda para el circuito de toma corriente y la iluminación. Primero lo que haría yo es ver el área o dimensión de esta vivienda. Yo sé que es Claro. 90 metros cuadrados, ¿no? Es decir, que me voy a ir con la factor de demanda de la primera fila, ¿no? La más pequeña. Y ahora, como son circuitos diferentes, toma iluminación, sumo toda la potencia del circuito de toma y sumo también la potencia del circuito de iluminación. ¿Cuánto sería la potencia total consumida en el circuito de tomas? 0.35. Entonces solamente sumen las potencias. 1050, mi profe. Solo la potencia del circuito de tomas. 1050. 1050, ¿no? 1050, porque es la suma de la nevera, más la licuadora, más el televisor, las potencias, ¿no? Ya tengo el primer valor. Ahora la potencia de iluminación. ¿Cuánto sería? 360 vatios, ¿no? Que son los 6 bombillos por los 60 vatios, ¿no? Esta potencia total es la que yo le llamo acá, es la que yo le llamo acá carga o potencia instalada. Esta CI es lo que acabo de hallar. El CI para los tomas y el CI para iluminación. ¿Está claro hasta esa parte? Sí, profe. Y ahora, para hallar la demanda máxima diversificada, yo multiplico estos valores por el factor de simultaneidad o demanda. Por estos valores que están aquí, es decir, los 1050
por los 0,50 y los 360 por 0,70. Va a colocar en la parte de acá abajo. ¿Sí? Para hallar la demanda máxima diversificada es igual a la carga instalada por el factor de simultaneidad o factor de demanda. En el primer caso de los tomas, multiplico los 1050 vatios por ¿cuánto? 0.50. 0,50. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 1050 por 0,50. $525 sale. 525 vatios. ¿No? Esta magnitud es vatios. Y de la misma forma, hallo la demanda máxima diversificada en el caso de iluminación, que sería la carga instalada, que son 360 vatios, que multiplica al factor de simultaneidad o de demanda, que en este caso es 0,70. Y mi demanda máxima diversificada de la parte de iluminación, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? 252 vatios. ¿Cuánto? 252 vatios. 252 vatios. Entonces mi demanda máxima diversificada para la parte de toma es 525 y para la parte de iluminación es 252. ¿Alguna duda hasta ahí? En el cálculo. Si tienen duda me pueden indicar. Y si no hay dudas, pueden copiar eso. Copien eso, por favor. ¿Ya copiaron? Listo, profe. Ya. Entonces, mire, esta tabla, como le indicaba, es de una normativa. Esta tabla es general. Pero dependiendo el proyecto o la empresa eléctrica en que se trabaje, varía. Por ejemplo, la empresa eléctrica de Quito tiene su propia, su propia tabla en base a esta. Ellos se trabajan por categoría. Creo que va de la categoría A hasta la categoría E. Y la categoría A son las personas que tienen mayor consumo y la persona promedio tiene categoría C. En el caso de la empresa eléctrica de Quito, porque yo sí tengo conocimiento de esa parte de ahí. Pero la mayoría se basan en lo que está aquí. Ahí continúa. Ya, esta de aquí son para cargas especiales, ¿no? Vamos a tener tres tipos de cargas o circuitos, ¿no? El circuito de tomas, el circuito de iluminación y el circuito de cargas especiales. Lo que yo les indicaba, creo que en una clase, una carga especial. ¿Quién me dice qué es una carga especial?
Que está fuera de lo común. Una carga especial son elementos que tienen un mayor consumo a los que tienen normalmente los demás elementos. Por ejemplo, una carga especial en las viviendas que poseen este elemento es un motor para bombeo de agua. Este es una carga especial y este es un circuito independiente. Usted no puede conectar en un mismo circuito una bomba que la parte de iluminación. Nunca se hace eso. Profe, Esa bomba va independiente. profe, Dígame. una ducha eléctrica también sería una carga especial. Una ducha eléctrica, los aire acondicionados, ciertos aire acondicionados. La refrigeradora también. Claro, son elementos que tienen mayor consumo, por lo tanto tienen que independizarse. Entonces, ese factor de demanda que está diferenciando, a diferencia de los tomos de iluminación, está con una carga especial. Por ejemplo, si la carga especial es hasta 10.000 kW, kilovatios, el factor de demanda para una carga especial, es decir, solamente, por ejemplo, una bomba que consuma hasta 10.000 10 kW, el factor de demanda va a ser 1. Si tengo dos bombas con esos valores, va a ser 0,80. ¿Sí? Si tengo dos o más cargas con valores entre 10 kW y 20 kW, es 0,75 y mayores a ese valor es 0,65. Si se dan cuenta, estos valores son bien altos, eso casi nunca se maneja. Esto es más en la parte comercial o industrial, pero para que tengan conocimiento. En el caso de las viviendas, las cargas especiales se las conoce lo que les estoy indicando. A los circuitos independientes o elementos que necesitan protecciones diferenciadas a los demás circuitos. Por ahorita solamente vamos a trabajar con las cargas de los circuitos de toma y circuitos de iluminación. No me da cuenta de la carga especial. Por ejemplo, aquí dice cargas especiales. Por ejemplo, aquí tengo cargas especiales, ¿no? Como yo le indicaba, el consumo o la potencia de un elemento varía. Yo puedo tener dos aires acondicionados, pero las potencias van a ser diferentes. Puede ser porque un aire sea más antiguo, tenga mayor BTU y va a consumir mayor potencia. Dos neveras, una que tiene eficiencia energética A va a tener menos potencia. Si ustedes ven tablas de consumo, busquen potencia consumida por electrodoméstico y comparan dos tablas, los valores varían. Aquí dice, si no conocemos esos valores, pone el ejemplo que si yo tengo una cocina eléctrica y yo no sé la cocina que van a colocar cuánto consume o cuánto va a consumir, yo le pongo una potencia estimada de 6.000 vatios. Si yo voy a hacer la instalación de una ducha, pero no sé aún la ducha que va a escoger el cliente, yo estimo que esa potencia de esa ducha va a ser más o menos 3.500 vatios. Es un estimativo, no es algo específico. En la clase pasada de los cálculos hemos trabajado con valores específicos, sabiendo que la nevera consume tanto, la licuadora consume tanto. Aquí coloco un estimativo. Pero nosotros vamos a trabajar con valores específicos. Pero es para que tengan conocimiento. A ver. Ya se va a acabar el tiempo. Desconectémonos y conectémonos 8:30. Por favor. Para hacer un poco de ejercicio. ¿Me escucharon? Ya, profe, listo. Ok. 8:30 nos conectamos de nuevo.